quería hablar de una iglesia y para eso vamos a hacerlo como si fuera, madre mía, quién sabe qué están haciendo allá arriba, una galería nocturna. Bueno, pues esto se trata de una iglesia antigua. La historia es la siguiente, se las voy a contar más o menos rápido. Cuando yo estuve una vez en Londres, me encontré con una entrada que luego les voy a enseñar, creo que es esta. Sí, me encontré con esta entrada que decía que allá adentro había una iglesia del siglo XI, sí. Me metí y descubrí una maravillosa abadía, una maravillosa iglesia, la abadía de San Bartolomé. Le llaman San Bartolomé el Grande porque hay otra de San Bartolomé pequeñito. Cuando yo hablaba con amigos que viven en Londres, concretamente los amigos españoles que llevan años viviendo en Londres, sus hijos se han criado como británicos, etc., me decían, ¿pero dónde está esa iglesia? No la conocían, y está en un lugar del que vamos a hablar ahora. El hecho es que yo tomé fotos en esta iglesia, lo pasé muy bien, y yo hago turismo muy así de museos y de lugares históricos. Pero a lo largo del tiempo me ha estado persiguiendo esta iglesia en los documentales que suelo ver. Veo muchas cosas sobre el medievo me interesa enormemente. Y constantemente aparece la iglesia de San Bartolomé. Y el otro día, cuando me enteré de lo siguiente, dije, tengo que contar la historia porque esta persecución que me hace la iglesia de San Bartolomé a través de documentales y de comentarios de británicos por todos lados, me tiene hasta el gorro. Y es que esta iglesia fue hecha por este señor que es bufón, era bufón. El señor mandó a hacer esta obra que se empezó a construir en 1123 en el centro mismo de Londres medieval, en el eje mismo de Londres medieval, donde ocurrieron un montón de historias relevantísimas. Este señor era bufón, se llamaba Ragir, y era el favorito de Enrique I, Henri Beauclerc. Este señor que vemos aquí es Enrique I, que reinó del 1100 al 1135 y era el cuarto hijo de Guillermo el Conquistador. Para quien no se sepa su historia británica, los normandos de Guillermo el Conquistador se apoderaron de Inglaterra y por eso tenemos una cultura anglosajona, porque fue la mezcla, porque la gente de Guillermo el Conquistador se integró, se volvió parte de Gran Bretaña, y esto ocurrió en la famosa batalla de Hastings, de la que cualquiera que se acerque un poco a la historia británica se entera. Así que tenemos aquí pues, un bonito retrato de don Enricus Primus, Enrico I. Rager era, aparte de bufón, era fraile, y era músico y hacía lo que se le ofreciera. Era una especie de multitasking del siglo XII, para que lloren los que tienen que entregar un informe mañana y aparte llevar al niño a la clase de curling. O sea, estoy agobiadísimo estaba el señor Rager. Es cierto que de gente así pues hay más leyenda que historia, porque las historias del 1100 no son muy detalladas, no existen los logs del Twitter de aquel entonces para saber qué estaba diciendo don Rager, que allá además abajo lo tenemos pues tremendamente fallecido. Y aquí lo tenemos en la propia iglesia representado. Él se había ido de peregrinación a Roma y estando en Roma enfermó gravísimamente. Entonces, como era costumbre, los médicos entonces no servían más que para decorar. Procedió a rogarle a Dios que lo salvara, que lo curara, y procedió a tener una visión. En aquel entonces, cuando tenías fiebre, tenías visiones, ahora solo nosotros tenemos ocurrencias. Y en esa visión, una bestia alada lo llevaba a las alturas y le explicaba que la Santísima Trinidad y la corte de los cielos le iban a salvar la vida, ordenándole erigir, eso sí, una iglesia en Smithfield, el centro de Londres.
Luego se le apareció San Bartolomé y le dijo que en realidad quien lo había curado era él. O sea, que no creas que otra virgen, otro santo, el propio Dios. No. Fui yo el que te curó. O por lo menos esto es la visión que tuvo Ragir. Y por lo tanto la iglesia debía ser dedicada, debía consagrarse a San Bartolomé. A Ragir le pareció muy bien todo esto, como cuando uno tiene visiones, y al volver a Londres buscó un lugar para su iglesia que pensó en rodear de un priorato y un hospital, como eran los hospitales entonces, muy bonito, con muy buenas intenciones, que no servía absolutamente para nada porque no había los conocimientos científicos. La tierra donde quería construir esto era propiedad del rey, y es esto, es Smithfield o Smoothfield, y es una zona que estaba en el eje mismo de Londres medieval. Era un campo favorito de la gente para hacer picnics, por ejemplo, para hacer meriendas campestres, para hacer torneos medievales donde se daban con las lanzas y para celebrar ejecuciones, que eran una fiestarraca enorme, llevabas a los niños a que vieran cómo le cortaban la cabeza a algún delincuente. Hasta hoy, Smithfield está bordeado por el mercado de la carne de Londres, que es lo que ve uno al salir de San Bartolomé a la derecha, ve uno el mercado de la carne de Londres. Allí, precisamente Smithfield, hablando de ejecuciones, en 1305, 200 años después, albergó la ejecución de su condenado más famoso, William Wallace, el independentista escocés, del que sabemos con certeza dos cosas. No se parecía a Mel Gibson y no usaba kilt, porque el kilt se puso de moda allá por el 1600 y tantos, 300 años después de que este señor, que era William Wallace, le cortaran la cabeza en Smithfield, allí frente a lo que hoy es San Bartolomé. Esta es la iglesia. Este es el interior de la iglesia de San Bartolomé. Ragir se puso a conseguir piedras y arquitectos, se erigió su iglesia, su priorato, su hospital. La iglesia a ratos fue medio destruida, luego fue reconstruida y así es más o menos como quedó. Es impresionante, es preciosa. Esta es, le decía yo, la entrada por la que yo me la encontré. Y siempre pues, es un orgullo encontrarse algo que, perdón, aquí está la iglesia, encontrarse una iglesia, una construcción que los propios nativos de Londres no conocen debidamente. Las reconstrucciones son lo que son, pero aún así el sitio es extremadamente hermoso, extremadamente atractivo, impresionante y sigue teniendo rasgos claramente normandos. El ancho de las paredes y estas columnas gigantescas, pues es muy fácil, no había cálculo de materiales, entonces tú echabas lo más grueso que podías para sostener la altura de tu techo y que no se te cayera encima. Recordemos que luego algunas iglesias góticas posteriores, pese a que está calculado y demás, se han ido doblando las columnas porque el peso es demasiado para ellas. Luego hay que hacer cosas enormes. A mí la iglesia me encanta por sus detalles, la he visitado unas 2 o 3 veces, pero estas últimas semanas, decía yo, me ha perseguido un documental sobre Londres medieval y hoy un documental sobre bufones medievales. Y es que al ver un documental sobre bufones medievales me aparece el bufón que fundó la iglesia de San Bartolomé. Aquí está, por cierto, el señor Ragir, debidamente fallecido. Cuando murió fue enterrado en su propia iglesia, nada más faltaba que no. Y así quedó, ahí está todavía hasta hoy el señor Ragir, que parece que está a gusto, no ha expresado ninguna queja en los 899 años que lleva desde que murió, así que esperemos que en 2023 cumpla 900 años sin molestarse. El órgano es monumental, me encantaría oírlo realmente. Y lo que decía yo la semana pasada, lo que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué te gustan las iglesias si tú eres ateo? Pues porque son obras humanas. ¿Se hacen sobre la creencia en Dios? Pues sí, pero también me gusta el Partenón y no creo en Atenea. Y me gusta la pirámide, el Templo Mayor de México y no creo ni en Huitzilopochtli ni en Tlaloc. Y me gusta el templo de Karnak y tampoco creo en Horus o en, no me acuerdo a qué dios está consagrado el templo de Karnak. Es decir, el hecho de que grandes obras se creen a partir de las supersticiones de la época es interesante, es un dato histórico, pero son las obras humanas las que importan. El hecho de que una estatua
una escultura maravillosa como la de Miguel Ángel, la Piedad o el Moisés o el David, se hagan sobre personajes bíblicos que solo existieron en la imaginación de un pueblo de pastores de cabras que se dedicaba a romperse la cabeza con sus vecinos allá por el Medio Oriente, por lo que hoy es la Palestina, Israel y estas zonas, es un dato meramente circunstancial, como las estatuas de Júpiter o las estatuas de Horus o de... No sé por qué solamente pienso en Horus como Dios, bueno, por lo que hice de Crowley. Pero es la obra humana, lo que nos impresiona es el Moisés que esculpe Miguel Ángel y no el hecho de que sea Moisés. Ay, yo creo que Moisés partió las aguas. No, hombre, no hubo tal. Es una bonita leyenda. Pero la escultura es preciosa, es maravillosa. Aunque tengas que echar €1 para que se ilumine, por cierto. Que está en Santa María Maggiore y está ahí, pero si la quieres ver bien tienes que echar €1 y entonces se encienden las luces. La iglesia no pierde oportunidad, eso sí, de levantarse unos dineros, y en el caso de San Bartolomé, por cierto, tiene un café precioso en una zona de la iglesia. Así que se las recomiendo enormemente cuando vayan por allá, sean o no ateos.